Bueno, les decíamos que es una jornada clave en el Congreso para los proyectos de retiro de ahorros previsionales. El Senado aprobó y despachó la propuesta de la moneda para este segundo retiro del 10% de los fondos a la Cámara de Diputados, donde va a enfrentar un escenario complejo. Aquí el tema que diferencia naturalmente uno de otro, ya lo hemos dicho, un proyecto, el proyecto, ¿no es cierto?, liderado por la diputada Pamela Giles respecto del proyecto del gobierno, fundamentalmente tiene que ver con los impuestos. Queremos profundizar en este tema y estamos en línea con el senador de la UDI, José Miguel Durana, para hablar también de las implicancias que esto tiene. Senador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Mirna? Andrés, un gusto de saludar y poder estar en contacto con ustedes. Senador, muchas gracias. A ver, yo quisiera preguntarle, para que se entienda súper bien, ¿quiénes van a pagar impuestos si efectivamente terminamos con este proyecto ya del gobierno siendo ley, promulgado y teniendo la gente entonces la posibilidad de hacer su retiro del segundo retiro del 10%? Mira, en relación a tu consulta, primero destacar de que lo más importante es que vamos a tener un segundo retiro del 10%. Ahora, ¿quiénes van a pagar impuestos? En general, van a pagar todos aquellos chilenos que pagan en sus liquidaciones de sueldo actualmente y ganan sobre 700.000 pesos hacia arriba. Y en esto, de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos, el 80% de los chilenos que están cotizando en el sistema de AFP no van a pagar ningún impuesto. Solo un 10% que están entre el rango de sueldo entre 700.000 y 1,5 millones van a pagar aproximadamente 3.300 pesos, que son mensuales. Eso acumula en el año, se retiran 1 millón de pesos, aproximadamente 36.000 pesos, y el resto del porcentaje, que es solamente un 8 o un 9%, gana sobre 2 millones de pesos. Y en justicia, porque eso fue lo que más escuchamos en el estallido social, en que queremos construir un Chile más digno, más justo, con mayor equidad social, y eso obviamente significa devolver recursos que nunca han pagado impuestos al Estado para que esas platas se puedan seguir utilizando en beneficio de quienes más lo necesitan. Senador, solo para precisar ese punto, nosotros conversábamos hace algunas semanas con la diputada Pamela Giles, ¿no?, antes que ya tuviéramos este escenario que tenemos hoy día, y ella decía que una familia, por ejemplo, que hoy día tiene ingresos de 2 millones de pesos, es una familia que probablemente está seriamente complicada. O sea, si se suma lo que se tiene que pagar por dividendos, lo que se tiene que pagar, ¿no es cierto?, por universidades, colegios de los niños, etcétera, no vamos a decir que esos 2 millones son exclusivamente para gastarlo en bienes de consumo, quiero decir, en términos así, para hacerlo bien concreto. Entonces ella planteaba que aplicarle impuestos a una persona que tiene ingresos de 2 millones hoy día en medio de una pandemia parecía un despropósito. Desde ahí explicaba ella ese asunto, y eso pareciera ser que cala en determinada gente, porque finalmente los que ganan sobre 3 millones en Chile no sobrepasan el 1,9% según la encuesta suplementaria de ingresos del INE, la última que se dio a conocer. Entonces hay una inmensa mayoría de gente que está ahí entre medio y que siente que es súper injusto que se le haga pagar impuestos justamente estando en esta situación tan extrema que está viviendo el país, por supuesto, en términos económicos. ¿Qué opina usted ahí? Bueno, lo que finalmente ha hecho el gobierno es simplemente aplicar la normativa general de impuestos, porque este proyecto no es que lleve un impuesto definido, sino que muy en concreto lo que va generando es que, para que sea mucho más rápido, mucho más expedito, no va a ingresar un proyecto que permita que genere en ciertos rangos distintas categorías de impuestos. Y sobre esa base, aquí lo que importa es que se produzca el retiro del 10%, la gente efectivamente lo que más lo necesitan, que son los de más escasos recursos, que es aproximadamente el 80% de la población, pueda acceder a este beneficio, que en realidad a su vez es la mayor cantidad de gente que también ha recibido los beneficios del Estado, y aquellas personas que ganan más, obviamente también ellos pueden hacer el esfuerzo y tienen una serie de mecanismos, porque estamos hablando del global complementario, que se paga en el impuesto a la renta, no es que vaya a venir descontado ahora en el minuto que ellos retiren su fondo,
sino que se pagan en productos del global complementario en el mes de abril del próximo año, y eso permite de que efectivamente también puedan retornar estos recursos para seguir entregando mucho más ayudas sociales. Esto usted sabe que es progresivo, no es un monto fijo que vaya a tener una persona de 1,5 millones hacia arriba, es progresivo. Y todos sabemos que el que gana menos paga mucho menos de el que finalmente, en justicia, tiene mejores rentas, y esas rentas también generan porque tienen mejores oportunidades. Estamos conversando, ustedes escuchan al senador de la UDI, José Miguel Durana, que nos está comentando los aspectos que ha tenido este desarrollo de la discusión de los proyectos para un segundo retiro de fondos de pensiones. Tenemos acá datos sobre la mesa, datos duros, senador, que nos muestra la Superintendencia de Pensiones, que dice que al 20 de noviembre, para el primer retiro, que comenzó el 31 de julio, ya han solicitado el 100% de su saldo 2.034.399 personas que han quedado sin saldo, más allá de las cifras que han mostrado, por ejemplo, lo que quieren hacer, los que quieren sacar el segundo retiro, principalmente alimentos, seguido de pago de cuentas, que son necesidades básicas. ¿Qué se le puede decir a las personas que ya han retirado todo y que están también hoy en una situación acuciante y angustiante en materia económica? Yo quiero destacar de que este segundo retiro es una necesidad que se hace imperiosa producto de una situación excepcional que estamos viviendo. En 100 años nunca nos habíamos imaginado que nos iba a tocar una pandemia tan fuerte, y en esto destaco lo que ha sido finalmente la política social del gobierno. El gobierno ha llegado a más de 12 millones de chilenos con distintos tipos de beneficios, desde lo que significa el ingreso familiar de emergencia, pasando por la clase media, las boletas de honorario, las personas que se dedican a la movilización o el transporte público. Hoy día estamos con el beneficio del subsidio del empleo, un subsidio que ya llega a más de 2,5 millones a medida de que finalmente se va avanzando en los procesos de cuarentena y en el paso a paso. Y por lo tanto, además, dentro del presupuesto público quedó claramente definido que nuevamente se va a reimpulsar el ingreso familiar de emergencia en todas aquellas regiones o comunas que se encuentren en cuarentena. El único llamado es que solo con unidad, solo entendiendo lo que es la aprobación de este presupuesto 2021, que tiene un claro objetivo, que es movilizar la inversión pública para que haya más empleabilidad, es que finalmente vamos a retomar esta senda de crecimiento, y eso va a beneficiar no solo a cerca de 2,5 millones de chilenos que ya quedaron sin fondo de pensiones, sino que también a ese más de 1,5 millones o 2 millones de personas que a partir de este nuevo segundo retiro también van a quedar con saldo cero, para que podamos ir reconstruyendo. Y para eso lo que viene es la verdadera reforma a las pensiones. Esa reforma a las pensiones que incentiva un 6%, esa reforma a las pensiones que con impuestos generales todos los chilenos tenemos que también ayudar a quienes tienen pensiones bajas, estén en el aporte solidario, estén en el aporte previsional, estén bajo el sistema de AFP o bajo el sistema de renta vitalicia. ¿Y cómo evalúa usted, ya en clave política, senador, la muñeca del ministro Briones, que entró con todo en octubre del año pasado, marcando muchas diferencias con su antecesor, Felipe Larraín, y vemos acá una columna de la periodista Rocío Montes en Diario Financiero, en que ella reseña que ha bajado su popularidad en las últimas encuestas, solo superando a titulares como los de justicia y de educación. De hecho, la columna que ella titula es Briones, la pérdida de brillo de un ministro estrella, se lo pregunta. ¿Cómo ve usted eso? Porque además ya se ha demorado el tema de las indicaciones, que fueron muy sonoras en algún momento, el retiro para vivienda y otros. Yo creo que el ministro de Hacienda ha tenido un buen trabajo, ha sido un buen ministro en una situación tan difícil como es administrar el recurso público, todo lo que es la regla fiscal sobre la base de esta situación de pandemia, y en donde de una u otra forma uno lo ve permanentemente, un hombre muy dialogante, un hombre que es capaz no solamente de poder estar en las fronteras de la coalición de gobierno, sino que poder establecer
lazos muy concretos con sectores importantes de la oposición, son sectores dialogantes de la oposición. Y desde esa perspectiva vamos viendo que, gracias a Dios, con este sistema de diálogo que impera en el Parlamento, y especialmente uno lo ve en el Senado, se sigue avanzando y no quedamos en un retroceso o sobre la base de un punto muerto. Muy por el contrario, si bien no tiene la misma espectacularidad después que el ministro Briones ingresa al gabinete, después del estallido social, en donde de una u otra forma estábamos básicamente en una situación de riesgo, de presión ciudadana, en donde finalmente se generaron muchos argumentos que se pusieron arriba de la mesa desde el punto de vista de la justicia, de la equidad social, de mejores sueldos, de mejor salud, de mejores pensiones, pero después también enfrentamos esta situación de la pandemia, que es una pandemia mundial, que hoy día la primera noticia que llega a los medios de comunicación es que estamos nuevamente con los índices de contagio en la región metropolitana que teníamos en el mes de mayo del año 2020, y eso obviamente que genera una absoluta preocupación, porque si tenemos que retroceder a procesos de cuarentena, es mucho mayor el daño que va a tener Chile, y desde esa mirada no sé qué ministro de Hacienda o no sé qué autoridad finalmente va a poder nuevamente afrontar una situación de esas características en un país como el nuestro, que obviamente necesita producir, necesita trabajar, necesita tener permanentemente en marcha toda una actividad económica y de desarrollo para poder cumplir sus desafíos. Senador Durana, conversamos a esta hora con el senador de la UDI. Quisiera preguntarle, y muy cortito porque se nos acaba el tiempo, hay un proyecto de ley en el Congreso que plantea adelantar las elecciones, tanto del Congreso como de las propias elecciones presidenciales. En paralelo, hay una denuncia que ha hecho Gino Lorenzini, fundador de la empresa Felices y Forrados, que cuestiona no solo la labor de la Superintendencia de Pensiones, sino que incluso agrega algo más. Él dice que ha habido triangulaciones ilegales desde hace años con las AFP, digamos, operaciones financieras entre fondos de inversión, varias AFP, que incluyen, dice él, entre estos agentes a la familia Piñera, a los hermanos José y Sebastián Piñera, en una acusación que es sumamente grave, por supuesto. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo observa usted esto que está pasando, este tipo de situaciones que también, como le digo, emanan del propio Congreso cuando se pide adelantar las elecciones presidenciales? Dos reflexiones. La primera, desde el punto de vista de aquellos que solicitan adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. La verdad es que son personas que buscan la noticia fácil a través de decir algo que puede captar la atención en los medios de comunicación y que obviamente no tiene ninguna profundidad, ni menos una acción democrática sobre la base de lo que es la institucionalidad de un país. Y por lo tanto, la veo solamente de quienes buscan un titular en un medio de comunicación. Y en relación a las denuncias que han hecho sobre el presidente Piñera, es una más de tantas denuncias que han hecho en toda la vida profesional y política del presidente Sebastián Piñera y de la familia Piñera Morel. Y desde esa perspectiva, yo finalmente lo que uno espera es que cuando lamentablemente la gente se equivoca, después nadie pide disculpas, nadie pide perdón, y lo único que hacen es siempre ensuciar la imagen de una persona que hoy 2 veces ha sido elegido democráticamente presidente de Chile. Si alguna vez hubiese alguna demostración clara y concreta de que efectivamente hay alguna triangulación o algo indebido, obviamente a mí no me cabe la menor duda que se hará justicia en nuestro país, pero después de tantas denuncias que le ha tocado sufrir al presidente Piñera, esta es una más. Bien, senador de la UDI, José Miguel Durana, muchas gracias por este contacto con ADN hoy.